Bueno, buenas noches. Como ya Juan dijo, les voy a hablar acerca de la culpa, qué piensa Dios de la culpa, cómo vivimos la culpa en nuestra cotidianidad. Antes de comenzar, voy a hacer una oración, ¿cierto?, por el tema. Padre, te doy gracias, Dios, porque tienes tú el control. Te pido que llenes este lugar de tu Santo Espíritu, de tu presencia. Que sean tus palabras y no las mías, que pongas guarda en mi boca. Que seas tú llegando a la necesidad y al corazón de cada una de las personas que están hoy acá. Te pido, Dios, que sus sentidos espirituales sean abiertos, despiertos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es la culpa? La culpa es un sentimiento, contrario al arrepentimiento, que es una acción. Pues podemos haber escuchado muchas veces que la culpa es mala, o no sientas culpa, sino que arrepiéntete. Pero Dios también creó la culpa y por eso pues cuando vamos a misa decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La culpa es un sentimiento, el arrepentimiento es un cambio, una acción, un cambio en tu pensamiento y en tu comportamiento. Entonces Dios primero pone el sentimiento, que es la culpa, para que se produzca el arrepentimiento, que es el cambio, la transformación. Entonces la culpa es importante, Dios la creó. Es importante que nosotros seamos, de cierta forma, la culpa nos regula. Es ese sentimiento que te dice, hey, no hagas eso. Eso que vas a hacer va a dañar al otro, te va a dañar a ti, daña a tu entorno. Pero lo que pasa es que la culpa puede ser dañina si no está en la medida correcta. Yo hice como un porcentaje, un rango, como para que quedara claro, pues gráfico. Si tenemos cero culpa, vamos a tener cero arrepentimiento. Es decir, si yo no tengo un sentimiento de que estoy haciendo algo malo, de responsabilidad, tampoco se va a generar en mí un cambio. Debemos tener 50% de culpa, de ese sentimiento, para que haya una transformación en nuestro comportamiento y para que respetemos al otro y nos respetemos a nosotros mismos. Pero si yo tengo exceso de culpa, tampoco se va a generar un arrepentimiento. Porque si yo me siento muy culpable, me voy a sentir muy malo. Si me siento muy mala, siento que soy incapaz de hacer algo bueno. Es decir, no voy a cambiar, simplemente me voy a lamentar en mi comportamiento. Voy a hablar de 4 personajes de la Biblia que pueden hacer referencia a estas diferentes proporciones de culpa. Y voy a comenzar hablando de Saúl. Saúl es un rey que Dios escogió para Israel. Resulta que Israel es el pueblo elegido de Dios. Dios tenía un sacerdote llamado Samuel, que desde joven le empezó a servir a Dios. Y Samuel era el sacerdote del pueblo, y resulta que los israelitas empezaron a mirar a otros pueblos y empezaron a decir, Dios, nosotros queremos como los otros un rey. Y Dios les dijo, pero yo soy su rey. ¿Por qué quieren un rey si yo soy su rey? Pero ellos insistían, queremos un rey, danos un rey. Y Dios les dijo, les va a ir mal. Y ellos, no importa, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Así lo dice la Biblia en 1 Samuel. Entonces Dios les dice, listo, les voy a dar un rey. Y elige a Saúl. ¿Quién me puede ayudar buscando 1 Samuel 9:2? Listo. Tenía un hijo joven y bien parecido, que se llamaba Saúl. No había otro israelita también parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. No, ahí está bien. Bueno, ahí lo que nos dice es que Saúl era muy bien parecido, y Dios le dice, vas a escoger a ese hombre muy bien parecido, el que va a ser el rey. Pero resulta que Saúl no tenía ni formación ni intimidad con Dios, y fue el rey de Israel. Samuel era el que lo acompañó en todo el proceso y siempre estuvo con él. Resulta que Dios le dijo a Saúl, listo, vas a ir a tener una batalla con un pueblo enemigo, y antes de la batalla ellos hacían un sacrificio para que Dios le diera la victoria. Pero resulta que Samuel no aparecía, y no llegaba, estaban desesperados, nos van a vencer, y Saúl toma la decisión de él ofrecer el sacrificio. ¿Qué pasaba? El único que podía ofrecer el sacrificio era el sacerdote,
Cuando llega Samuel le dice, ¿por qué ofreces el sacrificio si el único que tiene el permiso de hacerlo soy yo? Listo, Dios se la pasa. Se la pasa, saca vencedores, sigue siendo rey. La próxima ocasión Dios le dice, vas a ir a pelear contra otro pueblo y vas a acabar con todo. No vas a dejar absolutamente nada. Ni lo mejor, todo lo vas a destruir. Y Saúl se fue, peleó la batalla, ganó, pero dejó lo mejor de las ovejas y los carneros para hacer un sacrificio a Dios. Cuando llegó Samuel le dijo, ¿por qué yo estoy escuchando que hay animales vivos? Si Dios te dijo que quitaras, pues que acabaras con todo. Y Saúl le dice, pero es que lo dejé para Dios. Quiero hacer un sacrificio a Dios, pero entonces Samuel le responde, no. Entonces miremos primera de Samuel 15:11, 13:14 primero, por favor. 13:14. Le dice Samuel a Saúl, se complace Dios tanto en los holocaustos como en que le obedezcan. Ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que los carneros. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ello. Perdona pues mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Dios. Samuel le respondió, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Dios, y Dios se ha desechado a ti para que seas rey. Y volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Dios ha rasgado hoy de ti tu reino, y lo ha dado a un prójimo mejor que a ti. Resulta que cuando nosotros tenemos falta de sentimiento de culpa, o sea, temor de Dios, pecamos y acomodamos lo que Dios nos dice a nuestro parecer. Cuando yo comencé a estar con Dios, pues también yo empecé a escuchar lo de las charlas, bueno, no relaciones sexuales antes del matrimonio, no chismes, bueno, un montón de cosas. Y yo decía, sí, tan chévere, y estaba en mi mente y quería hacerlo, pero en mi corazón no estaba el querer hacerlo, no sentía como esa conciencia de pecado, y mi oración era, Dios, dame temor de ti y que yo pueda querer obedecerte desde mi corazón. Pues listo, ya lo sé, ya lo conozco en mi mente, pero sigo sin saber, sin querer hacerlo. Dios nos puede explicar por qué son sus mandamientos y qué sentido tienen, que es para protegernos y cuidarnos. Muchas veces no nos lo explica porque no vamos a poder comprenderlo en ese momento, pero va a llegar el momento en donde Él te lo va a explicar y lo vas a comprender. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros acomodamos a Dios a lo que queremos nosotros. Inclusive dejamos pasar las cosas sencillas y no les prestamos importancia. Y les voy a contar una anécdota. Hace 2 años yo estaba en un intercambio y comencé a salir mucho allá. Y uno se deslumbra con las discotecas, los bares. Allá pues los amigos, la pelada con la que yo vivía era pues de un mundo extravagante. Y ella me arrastraba con ella para todas partes. Y Dios me dijo, a través, pues en mi oración personal, Dios me dijo, ¿vas a amar al mundo o me vas a amar a mí? Pero no nos puedes amar a los dos. Ese mismo día una amiga me mandó un mensaje por WhatsApp con el mismo versículo. Y yo, bueno, la confirmación, obvio, te quiero amar a ti. Entonces yo dije, ya, termino con esto, no más esto, me alejo. Resulta que ese fin de semana había una fiesta. Y yo ya tenía planeado decirle a ella, no voy a ir. Pero resulta que ella tiene una personalidad demasiado explosiva. Cuando yo le dije no voy a ir, fue el escándalo. Me empezó a gritar, ¿cómo no vas a ir? No sé qué. Y me dijo, vaya a esta última y no vuelve a ninguna. Y yo, listo, voy a esta última y no vuelvo a ninguna. Pues resulta que Dios estaba muy interesado en que yo no fuera a esa última. Y yo sentía en mi corazón, no vayas. Llamo yo a mi amiga que me había enviado el versículo y le digo, María, ora por mí. No le conté que Dios ya me había dicho que no fuera, sino que yo le dije, está pasando esto, una fiesta, pero no siento paz, ora por mí. A los 10 minutos me llama ella y me dice, Meli, el Espíritu Santo me dice que tú sabes qué tienes que hacer, pero no lo quieres obedecer.
Y yo, ay Dios, me sapeaste, bueno. Yo dije, bueno, Dios, no, yo lo controlo, esta es la última vez y ya, que pues no ha pasado nada la última vez, pues ¿qué va a pasar? Me fui yo para la fiesta. No, la más espiritual, yo en la fiesta, no, Dios, tú estás acá conmigo, el pajazo mental que uno cree Dios le dice a uno no, y uno cree que lo puede controlar y que lo está manejando. Les digo que inclusive me metí al baño y yo era Dios, o sea, como no sé qué, en plena discoteca. Listo, salí del baño, no sé qué, y terminé enrollada con el galán de la fiesta. Al otro día me escribía, salgamos, no sé qué, yo, no. Y Dios, bueno, Dios a través de esta experiencia me enseñó, yo finalmente decía, pues Dios, qué boba, no pasó nada trascendente, ni nada que me afectara a mi vida, pero Dios me decía, abriste una puerta, que si de pronto tu vida pudo haber cogido otro rumbo diferente al que tengo para ti. Y lo más importante es que cuando nosotros desobedecemos a Dios, aunque cosas que parecen sencillas y tontas, pues uno dirá una fiesta, cuando son cosas sencillas, pasa algo muy grave y es que cualquier desobediencia, cualquier pecado tiene graves consecuencias y la más grave es que tu corazón se endurece. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no obedezco al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece, así lo dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Cada vez lo voy a escuchar menos, cada vez lo voy a escuchar menos. Entonces usted dice, pues que a mi Dios, ¿por qué no me habla? Yo no lo escucho, me siento lejos. Pues ¿qué estamos desobedeciendo de pronto? ¿En qué no le estamos prestando atención? ¿En qué nos está faltando ese sentimiento de arrepentimiento y de culpa? Saúl no le importaba sino el qué dirán. Samuel le dijo, Dios te va a quitar tu reino, y Saúl dijo, qué falla, me equivoqué, pero vení, ofrezcamos el sacrificio para que no se den cuenta, no quedar mal acá con la gente. Literal, eso fue lo que le dijo a Samuel. Ahí no había un sentimiento real, no había un amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque Saúl no tenía intimidad con Dios. Toda la relación que Saúl tenía con Dios era a través de Samuel. Por eso nosotros tenemos que tener tiempos de intimidad con Dios, donde aprendamos a obedecerle y amarle. Cuando amamos a Dios, le vamos a querer obedecer y le vamos a creer. Pero si toda mi relación es con lo que alguien ore por mí, lo que escuchen acá, o yo toda la dirección que busco es a través de otra persona, finalmente nunca voy a tener un amor por Dios genuino. La vida de Saúl fue un desastre. Saúl empezó a perseguir a David, un día lo quería, al otro lo quería matar. Saúl lo atormentaban espíritus, cada día era más soberbio, más arrogante. Finalmente termina con una muerte fatal. Y Dios se alejó completamente de él porque Dios dijo, este hombre tiene el corazón endurecido, yo no puedo hacer nada. Pasamos al siguiente personaje, que es Samuel. Y a este personaje lo ubico un poco más del 50%, un 75% de culpa. Y lo llamé las culpas imaginarias. ¿Quién puede ayudarme a leer 1 Samuel 16:1, por favor? Estaba en una batalla, iba a perder y no quería que lo mataran y le dice a otro señor que le entierre una espada. Ajá, sí. Pues cuando yo leí eso, yo me pregunté, ¿y Samuel por qué lloraba a Saúl? Porque Samuel se empezó a llorar porque Dios dijo que ya no quería a Saúl como rey. Y yo decía, pues seguro Samuel se hizo muchas expectativas con Saúl. Invirtió mucho tiempo con Saúl, acompañó mucho tiempo a Saúl. Pero resulta que Samuel cometió un grave error, y es que le quiso hacer todo a Saúl, y no permitió que Saúl creciera en intimidad con Dios ni como rey, sino que él se encargaba de decirle a Dios qué decía, Dios qué quería, Dios cómo lo hacía, y siempre que Samuel no estaba, pues Saúl la embarraba. Eso nos pasa mucho cuando nosotros queremos controlar o proteger a alguien, y por protegerlo le hacemos un daño terrible, y es que no dejamos que esa persona aprenda y se responsabilice por sí mismo.
Entonces, ¿qué? Se forma un Saúl, cero culpa, cero arrepentimiento, la vida un desastre. Esa es la ecuación. En cambio, bueno, Samuel empieza a llorar porque se creó muchas expectativas. Y eso se puede asemejar a muchas cosas en nuestra vida en las que nosotros ponemos muchas expectativas. Podemos poner muchas expectativas en un empleo, en un matrimonio, en una pareja, en nuestra salud, en nuestra propia vida, en nuestra felicidad. Y resulta que muchas veces lo que queremos no nos pasa. Y llegan las desilusiones. Entonces queríamos salud y llega enfermedad. Queríamos un empleo y obtenemos desempleo. Queríamos matrimonio y obtenemos divorcio. Queríamos una pareja, obtenemos soltería. ¿Y qué pasa? Frente a esas situaciones nos desilusionamos y empezamos a llorar. Y si perdimos algo, perdimos ese empleo, ese matrimonio, la salud, empezamos a decir, si yo hubiera, es que si yo, si tan solo. Yo digo que la palabra hubiera no debería existir, eso no debería existir, no es para nada práctico. ¿Hubiera qué? Ya pasó, es la leche derramada. Muchos pacientes, yo trabajo en la clínica CES de Prado como psicóloga, y un paciente me decía, es que yo tengo cáncer, pero es que si yo no hubiera fumado, y eso él seguía, si yo no hubiera fumado, si yo no hubiera fumado, si yo no hubiera fumado, yo pues finalmente ya fumaste, ya tienes el cáncer, ya no podemos hacer nada con el pasado. Dios me permitió ver una serie de una chica que tiene 32 años y le ha ido súper mal en la vida, pues ella no tenía empleo, no tenía pareja y se comparaba con todo el mundo. Y resulta que va donde un terapeuta y le escribe de todo lo que se arrepiente en la vida. No, y ella dice, si yo hubiera hecho esto diferente, mi vida en este momento sería diferente. Entonces la serie trata de que ella viaja al pasado y puede cambiar eso que quería cambiar. Lo chistoso es que siempre que va al pasado y cambia eso que quería cambiar, pasa lo mismo. Entonces ella dice, no, es que a mí no me hubieran echado de la práctica si yo no le hubiera gritado a mi asesor. Entonces la devuelven al pasado, no le grita al asesor y el asesor igual la echa. Entonces, a través de esa experiencia, queda que en muchas situaciones nosotros creemos que somos los únicos que tenemos el control, pero no es así. La vida es multicausal y cada circunstancia está compuesta por muchas cosas y nosotros no somos los únicos responsables de que ciertas cosas funcionen o no funcionen. Inclusive muchas cosas hacen parte del plan de Dios y Dios la hace porque así lo quiere y lo necesita para nosotros. Entonces, si yo empiezo con las culpas imaginarias y me empiezo a atormentar, es que si yo, y es que yo por qué, y es que para qué. Entonces lo que Dios llega y le dice a Samuel es, ya no llores más a Saúl. Entonces ahí Dios le dice a Samuel, levántate. Tenemos que aprender a cerrar ciclos y dejar el pasado en el pasado. Alguien que me ayude por favor con Filipenses 3:13. Como dijo Cerati, aprender a decir adiós es crecer. Dios nos hace madurar a través de las renuncias a las cosas, a renunciar a nosotros mismos, a lo que a nosotros nos parece, a muchas cosas que creemos que necesitamos, que queremos, y principalmente a dejar el pasado. En el mundo es muy normal no dejar el pasado atrás. Uno escucha fácilmente una persona que lleva 25 años de casada diciendo, ay, sí, yo llevo 25 años de casada, pero mi novio de los 15. Y es que el amor de mi vida fue... O muchas personas que están en un empleo y dicen, ay, pero es que el primer empleo que yo tuve, nada se compara a ese empleo, nada se compara a eso. Y es como arrastrando siempre el pasado. Si no es arrastrando lo que nos gustó, es arrastrando las desilusiones y las culpas. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a olvidar el pasado y seguir hacia adelante. Y eso nos hace madurar en la fe y en nuestro carácter como persona. Cuando yo tomo la decisión de decir, el pasado ya pasó, el pasado hay que dejarlo atrás, debo seguir hacia adelante, hacia donde Dios me quiere llevar. Es muy hermoso porque Dios dice que todo lo que nosotros hemos hecho, Él lo va a utilizar para bien. Lo peor que usted pudo haber hecho, pudo haber experimentado, la peor de sus desilusiones,
Dios las va a usar para su bien y para el de los otros. Entonces es muy importante levantarnos ya, deje de llorar y levántese. Después Dios le dice, llena tu cuerno con aceite. Y vamos a leer el Salmo 23:5. Por favor, ¿quién me ayuda? Sí. 5, ese es 5. El donde dice el aceite. Más arribita, entonces 3. Mira el 3. Ese. Listo. Dios dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué pasa? El que escribió el Salmo fue David, y David era pastor de ovejas. ¿Qué pasa con las ovejas? A ellas las moscas les ponen larvas, pues como huevitos en las narices, y eso les empieza a picar claramente, y se empiezan a dar con lo que se encuentren para quitarse en la picazón, hasta el punto de poder matarse. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor les echa aceite para que la mosca no ponga las larvas ahí. También, ¿qué pasa con las ovejas? Son muy torpes, por eso Dios nos llama ovejas, porque también somos muy torpes. Y la oveja se arrastra contra los matorrales, se pegan entre ellas, para conquistar el macho a la hembra se pone a pelear con otro macho y terminan llenos de heridas. ¿Qué hace el pastor? La llena de aceite, para curarle las heridas. Entonces Dios le dice a Samuel, bueno, no llores más, levántate, llena tu cuerno de aceite. Es decir, Dios conoce que las desilusiones nos hacen daño y nos causan heridas, y que somos frágiles. Pero Dios tiene una solución para eso, que es el aceite. Entonces hay 3 pasos para que Dios cure nuestras heridas de nuestro pasado, de nuestros errores, de las cosas que no fueron, de las cosas que nos hemos sentido culpables. Y para ser sanados, pues el primer paso es ir a Jesús. Salmo 147:3, por favor. Sí. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 también, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, Dios sabe que nuestro pasado puede dejar secuelas en nosotros y en nuestro corazón muy fuertes, ¿cierto? Y por eso hacemos sanación de corazón, por eso es tan importante nosotros también sanarnos y restaurarnos, pero solamente Dios lo puede hacer. Entonces el primer paso es ir a Jesús. No vaya donde uno, cuando está triste, cuando está mal, le cuenta al portero, al taxista, a todas las amigas, llama a todo el mundo para tener la asesoría, le pide a todo el mundo oración. Tenemos que aprender a ir primero a Dios, primero a Jesús, que Él sea nuestro consolador, que Él sea el que escuche la queja, que Él sea el que escuche nuestra herida, nuestro cansancio. Hace poco yo experimenté en mi vida un dolor y yo sentía como una herida acá en el pecho, como abierta. Y fue muy especial porque yo pude, en la iglesia, cantándole a Dios, yo dije, me voy a concentrar en ti y te voy a cantar. Y me olvidé de mí. Y empecé a cantarle a Dios y comencé a sentir un calor en el mismo lugar donde sentía el dolor. Y sentí un calor fuerte, 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 y hasta ese día tuve ese dolor. Dios se encarga de nuestras heridas, Dios quiere sanarnos, quiere restaurarnos. Dios conoce, muchas veces nos quedamos con el dolor nosotros. Como que, bueno, pasó esto, sé que no me voy a culpar, bueno, si ya pasó, lo voy a dejar en el pasado, pero tenemos ahí como la herida, el dolor. Hay que ir a Dios a que nos la sane y Él nos la puede sanar. El segundo paso es tener la postura correcta. La ovejita, para que Dios la pueda sanar, pues tiene que agachar la cabeza o hacerle así y dejarse untar. Entonces, es muy importante ser humildes ante Dios. Listo, Dios, perdí ese trabajo, perdí
lo que sea que quería y ahorita me duele, perdí a esa persona especial, un ser querido que falleció, tengo dolor. De cierta forma tenemos que tener humildad en decir, por algo está pasando. Tú eres el que tiene el control y es saber que Dios, es dejar que Dios haga su trabajo. Dios se puede sanar de muchas formas. Puede hacerlo en un segundo como lo hizo conmigo mientras le cantaba, como puede hacerlo en un proceso de muchos años, como puede hacerlo como Él quiera. Por eso nuestra postura ante Dios siempre debe ser con la cabeza agachada, porque es saber que es Él el que tiene el control. Entonces no vamos a Dios con una exigencia, sino que vamos a Dios con una petición. Nunca vayamos a Dios a exigirle, pues nosotros le podemos decir a Dios sabiendo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pues tú a Dios le puedes ir a decir las cosas como tú quieras, Él te va a escuchar igual y a Él le agrada y no te sientas culpable por eso. Puedes ir y quejarte y decirle lo que sea, pero es saber que tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, 1 de Pedro 5, 6? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo. El tercer paso es confiar en Dios. Ahí dice que una vez nosotros nos humillamos a Él y agachamos nuestra cabeza y esperamos en Él, Él a su debido momento nos va a exaltar. Entonces es confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestras circunstancias y que siempre después de la tormenta llega la calma. A mí me han contado muchas historias que uno dice, no, eran cristianos y se casaron y se murió en la luna de miel. No, ella era una poderosa cristiana y la violaron 3 hombres el día del matrimonio. No, que le dio sida y se le murió después el esposo. Y uno se queda, ¿qué? ¿Y eso le pasa con Dios? Sí, eso le pasa con Dios y muchas cosas nos pueden pasar aunque estemos con Dios. ¿Por qué? Porque está dentro de la voluntad de Dios, porque Dios tiene un propósito con eso. Y lo más hermoso es que estas personas que cuentan estos testimonios dicen, Dios me restauró. Dios me quitó la enfermedad, Dios restauró mi hogar, Dios me dio otra pareja, me dio otro esposo. Así como Job, Dios le quitó todo a Job, creció en carácter, creció en su relación con Dios, creció en testimonio y después lo restauró por completo. Entonces saber que podemos confiar en Dios, que sea lo que sea que hayamos dejado en nuestro pasado, que haya pasado en nuestro antes, lo tenemos que abandonar y confiar en que Dios tiene el control y lo va a restaurar. Muchas veces creemos que nosotros tenemos el control de lo que nos pasa, que podemos dirigirlo. No. En realidad Dios nos está guiando por un camino y Él es el que sabe por dónde debemos ir. Entonces debemos estar muy confiados en Él. Las culpas imaginarias son imaginarias porque usted creía que usted podía hacer algo, pero mentiras. Eso igual iba a pasar. Cualquier cosa que involucre a otra persona, aparte de usted, no está entre sus manos. Entonces, si usted cree que lo que usted hubiera hecho diferente en una relación hubiera hecho que la relación funcionara, mentira. Las relaciones de dos se necesitan 2 para que funcionen. Si usted cree que lo que usted hubiera hecho hubiera mejorado, hubiera mantenido su salud sana, mentira. Todos nos podemos enfermar, sea que fume o sea que no fume. Todos estamos expuestos a muchas variables, no hay una cosa unicausal. Entonces las culpas imaginarias finalmente son todos esos hubiera, esos y sí, que finalmente nos llevarían al resultado que Dios quiere para nosotros. Dios tiene control de nuestra vida y sabe hacia dónde nos está dirigiendo. Entonces la culpa imaginaria no sirve de nada. Vamos al 50%, que es el grado de culpa que Dios quiere que tengamos. Y para hablar de eso voy a hablar de David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Fue el hombre que Dios puso por rey después de Saúl. En 1 Samuel 16:7 dice que David era ese hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué era diferente entre David y Saúl? David tenía mucha intimidad con Dios. David fue pastor y pasaba todo el tiempo con Dios. Sabía lo que Dios podía hacer y confiaba en Dios. Y sabía que no era en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Cuando David peleó contra Goliat, él no fue porque él era muy grande, muy poderoso y porque tenía una armadura. Él sabía que iba a vencer a Goliat porque Dios estaba con él y porque ya había visto a Dios actuando en su vida. Saúl no tenía ninguna intimidad con Dios, es más, Saúl le decía a Samuel, ese Dios tuyo. Ni siquiera le decía mi Dios, a diferencia de David.
Pero resulta que David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, tenía una debilidad, como tenemos todos, y la debilidad de David eran las mujeres. Resulta que David, mujer que veía, mujer que se casaba con ella. Eso tenía muchísimas esposas y todas también querían con David para acabar de ajustar, entonces bueno. Resulta que una vez David estaba en su casa mientras todos estaban en la guerra. Entonces David de cierta forma empezó a tener como cierta comodidad en su puesto de rey y en su relación con Dios. Y David se asomó por la ventana y vio una mujer muy hermosa bañándose y le dijo a sus criados, tráiganla, que quiero estar con ella. Ella estaba casada, él estuvo con ella, ella quedó en embarazo y David dijo, ay, 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 y yo soy el rey y en el chicharrón en el que estoy se van a dar cuenta de lo que pasó. Entonces David dijo, es muy chistoso leer esa historia porque en la Biblia uno lee cosas que uno dice, esto es una novela. Entonces David dice, no, voy a mandar a llamar al esposo que está en la guerra, que lo traigan, lo emborrachamos y lo mandamos con de la esposa para que crea que es hijo de él. Y efectivamente lo trajeron, lo emborracharon y entonces este señor, este pobre hombre, no, yo cómo voy a ir a la casa con mi esposa si mis compañeros están en la guerra, no es justo, y se quedó durmiendo en la puerta del palacio del rey, que porque no era justo que él fuera a la casa de su esposa si los otros estaban en la guerra. David dijo, no funcionó el plan, ¿qué vamos a hacer? Me van a pillar, ¿yo qué voy a hacer con esto? Y dijo, bueno, ¿sabe qué? Pónganlo adelante en la guerra y nadie lo defienda para que lo maten. Efectivamente eso pasó. Lo pusieron adelante, nadie lo defendió, murió. David siguió con su vida como si nada, hasta que un día llegó un profeta y le dijo, rey, necesito hablar con usted, necesito contarle una historia. Y le dice, resulta que hay un hombre muy rico y poderoso, que tiene muchas cabras, muchos animales, mucho ganado, y hay otro que es humilde, de muy buen corazón, que solo tiene una sola cosa valiosa para él. Y el rico fue y le quitó esa única cosa que era valiosa para él y después lo mató. Y David dijo, desgraciado, que lo condenen, merece la muerte, eso no se hace. Y resulta que el profeta lo miró y le dijo, eso fue lo que usted hizo. En ese momento David sintió culpa. Se dio cuenta de que había hecho algo mal. David llenó su cabeza de ceniza, se arrepintió ante Dios, también lloró su pecado y hizo un cambio, un arrepentimiento. Dios le dijo a David, más mujeres no más con las mujeres, y David tomó la determinación de alejarlas a todas de su vida. Y las puso en una casa aparte, igual las mantenía muy bien, pero dijo, conmigo no más, y se dedicó completamente a Dios. La diferencia de David, que aunque todos cometemos errores, es que él estaba sensible a esa voz de Dios para generar una transformación. El arrepentimiento tiene dos variantes. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Puede que para David no fuera un problema tener muchas mujeres, y eso fuera normal. Pero cuando Dios le dijo no, él tuvo que cambiar su manera de pensar para cambiar su manera de actuar. Ya después tomó la decisión y se apartó y fue radical. Dios quiere que nosotros seamos así como es David, que confesemos nuestro pecado. Está bien si te sientes mal porque pecaste, eso hace parte del sentimiento de la conciencia de pecado. Cuando yo tengo conciencia de pecado y sé que me equivoqué, está bien sentirte mal por tu pecado. Lo malo es que permanezcas en ese sentimiento, que es lo que viene a continuación, pero si yo me siento mal porque pequé, eso me debe llevar es al cambio de pensamiento, a buscar a Dios y decirle, bueno, explíqueme, ¿por qué lo que yo hago está mal? Cuando Dios si nos da la oportunidad de comprenderlo, nos va a dar la oportunidad de cambiar y nos va a dar la fuerza de hacerlo. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos de esa forma. El último personaje es un exceso de culpa, que es ya tener culpa al 100%. Y voy a hablar de Pedro, el apóstol, el discípulo de Jesús. Resulta que Pedro era muy intrépido y él siempre estaba con Jesús y fue el que caminó sobre las aguas, fue el que tuvo la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios y Jesús lo felicitaba y él era, Jesús, yo por ti doy la vida, yo por ti hasta la muerte, siempre estaré contigo. Y Jesús lo miró y en la última cena lo miró y le dijo, sí, seguro, te cuento que antes de que cante 3 veces el gallo me vas a negar 3 veces.
antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y él, no, pues cómo, no sé qué. Resulta que fueron a capturar a Jesús, inclusive Pedro pues sacó la espada a defender a Jesús, no, yo voy contigo, no sé qué. Él lo persiguió hasta donde lo llevaron cautivo y unas personas le empezaron a preguntar a Pedro, usted es el que está con el Nazareno, usted es el que está con Jesús. Y él dijo, no, yo no. Después llegó otra persona y le preguntó, usted es el que siempre está con Jesús. Y él, no, jamás, no lo conozco, nunca lo he visto, cada vez le añadía más. Después llegó otro y le dijo, usted es el que se mantenía con Jesús. Y él, no, hasta maldijo. Cuando cantó el gallo, Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y fue y lloró amargamente por lo que había pasado. Uno se pregunta, ¿qué era lo que le dolió más? ¿Haber dicho que nunca lo iba a hacer? ¿O haberlo negado? Pues porque él le juró a Jesús, yo jamás, y hasta la muerte contigo. ¿Quién me puede ayudar a leer Lucas 22, 23, 20, Mateo 26, 74. 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida lo entregaron. Bueno, Pedro lloró y después, pasó todo lo que le pasó a Jesús y Pedro se fue a pescar. Pedro se fue a pescar y resulta que Jesús le había dicho a todos que se iban a encontrar en el monte y todos se fueron con él a pescar. Y la pregunta es ¿por qué Pedro, después de lo que hizo, después de haber llorado, se fue a pescar? Muchas veces cuando nos sentimos culpables, cuando sentimos que le fallamos a Dios, que no tenemos cara para ir donde Él, nos devolvemos a nuestra antigua vida. Pedro antes era pescador y Jesús le dijo, ya no vas a ser pescador, sino que vas a ser pescador de hombres. Él ya no había vuelto a pescar. Pero cuando él le falló a Jesús, él se devolvió. Y él se sentía poco merecedor de Dios. Lo bonito es que Jesús cuando se les aparece a ellos, los llama, les dice que se bajen de la barca y les prepara el desayuno. Así dice. Jesús les hace el pescado y se sientan todos a comer. En el Salmo 23:5 que ahorita leímos que decía, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Cuando Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a engañar, le dijo, Satanás te va a zarandear, pero yo voy a orar para que tu fe permanezca. Muchas veces hay circunstancias en la vida en las que Dios nos confronta con lo que hay en nuestro corazón y nos damos cuenta que lo que creíamos que éramos tan buenos no lo éramos, que eso que creíamos que tanto que seguíamos a Dios y que dábamos todo por Él, no es verdad. Llega la enfermedad y con nosotros llega la incredulidad, o sale la queja, la crítica, el rencor, la rabia. Muchas veces Satanás va a zarandear nuestra vida. Y como Pablo hace poco nos enseñaba a través de la crisis como una oportunidad, él decía, esas situaciones, Dios ya sabe qué hay en tu corazón, pero Él quiere que tú veas qué hay en tu corazón. Pedro seguro se sentía muy seguro de su fe en Jesús, pero después de que le pasó esta situación, dijo, yo finalmente no soy tan fiel, finalmente lo que yo decía no era tan cierto, finalmente no es tan fácil. Porque muchas veces cuando uno está en la situación de comodidad es muy fácil decir, no, contigo hasta la muerte, pero cuando estamos al borde de la muerte, no, gracias. Y lo lindo es que Jesús sabía y Él ora para que su fe permanezca. Tristemente Pedro se devolvió a su antigua vida, pero aún así Jesús siempre nos busca, siempre. Y cuando nos busca no es para culparnos ni para decirnos, yo se lo dije, sino que por el contrario lo busca para darle de comer. Y es como esa invitación, yo mismo te voy a preparar el desayuno, yo te voy a invitar, yo te voy a servir. Siempre que nuestra vida se derrumbe, nosotros mismos hagamos cosas que no habíamos imaginado que podíamos hacer, cometamos los pecados que nunca nos imaginamos que pudimos cometer, siempre Dios nos va a levantar y va a aderezar mesa delante de los que nos persiguen. Dios siempre nos va a sacar
en alto y siempre va a querer que nuestro carácter sea fortalecido. Por eso depende mucho de nosotros que tanto estemos escudriñando nuestro corazón. Porque si yo estoy en cero sentimiento de culpa y siempre estoy culpando afuera a la gente, es que la culpa la tiene Peranito de tal, la culpa es del otro y nunca de mí, finalmente mi vida nunca va a cambiar, ni nunca voy a poder ser transformada en Dios, en mi carácter. Si me quedo en la culpa imaginaria y atormentándome, soy presa fácil del enemigo y el diablo se va a reír de mí. Si yo vivo en la culpa, en la culpa, en la culpa, en el pasado, en lo que pasó, en lo que pasó, en lo que pasó, en lo que pasó, también me estanco. Si yo me voy al extremo de sentirme la peor, de creer que es en mis fuerzas, de creer que es por mí, que pronto eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se sentía muy orgulloso de sí mismo y él decía, no, es que yo caminé sobre las aguas, no, es que yo tuve la revelación. Y Dios permitió eso en la vida de Pedro para formarlo en su carácter y que él no fuera por la vida diciéndole a la gente, usted no es capaz de dar la vida por Jesús, sino que él se diera cuenta que en realidad no es sencillo y pudiera ser más empático con las otras personas. Dios nos invita a todos a la mesa, a todos. Dios no excluye a nadie. Dios vino a salvar a los enfermos, a los necesitados, a los más pecadores. Dios dijo, beban mi sangre, este es el cáliz de la alianza. La sangre de Jesús, Él la dio por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Él siempre va a pasar esa copa en esa mesa para limpiar nuestros pecados. Es la sangre de Jesús la que nos justifica, sea cual sea nuestro pecado, sea cual sea nuestra mancha. Es esa sangre que Él derramó en la cruz la que nos dio la salvación y es un regalo que Él nos da. Por eso, si yo me siento muy indigna y me quedo en ese sentimiento de soy lo peor, ¿qué pasa cuando la culpa aumenta? La autoestima disminuye. Si yo todo el día estoy, es que yo sí soy malhumorada, no, es que yo siempre hago todo mal, no, es que yo sí soy acelerada, no, yo siempre hago todo impulsivo, no, yo sí soy estúpido. Cada vez que me culpo por todos mis errores, por mi carácter, por mis defectos, por las cosas que hice mal, cada día mi autoestima va a ser peor. Si mi autoestima es bajita, no me voy a sentir digna de Dios, no me voy a sentir digna de su amor, de llegar a donde Él. Y Él nos dice, Dios no hace cosas malas, Dios no hace basura. Yo tengo una paciente en ese momento que ella me dice, yo soy lo peor, yo soy horrible, es que si yo fuera otra persona, yo no me juntaría conmigo. Y yo le digo a ella, cuando tú naciste y eras una bebé, porque ella dice que ella es muy mal geniada, que ella es el mal genio andante, y es verdad. Sí, es verdad, pero ella cree que eso es ella. Ella cree que es inseparable del mal genio. Y yo le digo a ella, cuando tú naciste, pues naciste y le gritaste al médico. El mal genio instantáneo cuando naciste, no. Fueron las circunstancias, fue tu crianza, fue las personas que te rodearon, fue el pecado del mundo el que te ha hecho formar esa forma de ser. Pero entonces ella es como que mientras más se siente culpable de ser mal geniada, entonces ella dice, ¿y qué te impide dejar de ser mal geniada? Pues yo, pues sí soy lo peor. Cuando nosotros tenemos nuestra autoestima muy bajita por culparnos y culparnos y culparnos, es que soy muy insegura, es que soy muy insegura, es que soy muy acelerada, es que siempre meto las patas. ¿Qué va a pasar? Pues yo soy tan horrible y soy tan mala que ni siquiera soy capaz de cambiar. Listo, yo sé que soy lo peor, lo tengo súper claro. Y como soy lo peor, ¿cómo de lo peor va a salir algo bueno? ¿Cómo voy a poder hacerlo diferente? Ese es el exceso de culpa, que siempre nos estemos culpando por lo que estamos pensando, por lo que estamos diciendo. En la psicología algo se llama como el super yo. Y yo le digo, eso es como tener al papá metido en la mente. Su super yo es proporcional a cómo fueron sus papás. Entonces, si su papá fue muy regañón y lo castigó demasiado, usted todo el tiempo siente esa culpa y ese castigo permanente. Yo no sé si ustedes han escuchado lo que se llama el guayabo moral. Que uno, a mí me pasaba, por ejemplo, y desde muy pequeña, que yo iba a una fiesta y si yo hablaba o me expresaba, al otro día yo sentía como una culpa, y yo sé dónde viene. Dios ha venido teniendo un proceso de mi personalidad, porque es lo más arraigado de mi personalidad y era esa culpa, ese super yo, como se llama en la psicología.
que siempre me estaba condenando, que siempre me estaba culpando, que siempre me estaba diciendo que lo hacía mal. Pues eso yo ni siquiera era consciente, yo simplemente sentía como un tormento en la mente, de siempre evaluarme, siempre autoexigirme, siempre ver qué está pasando. Y Dios comenzó a trabajar conmigo. Era tan impresionante que al principio yo leía la Biblia y yo sentía que me iba a ir al infierno. Claro, porque yo estaba bajo ese manto de condenación y de culpa exagerada. Entonces yo leía la Biblia y decía, ay Dios los desechó, y yo, ay Dios me va a desechar. No, yo soy lo peor, me voy para el infierno. Y claro, el diablo aprovechaba y conmigo hacía y deshacía. Y Dios ha venido en un proceso conmigo y me hablaba a través de esta palabra que es Romanos 8:1, que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. A mí me perseguía una culpa que yo no sabía ni por qué y ni siquiera era claro que había hecho mal. Era simplemente una culpa permanente para autoexigirme, autoevaluarme, y siempre me estaba teniendo que controlar de todo. Y Dios comenzó conmigo despacio, primero a revelarme que Él en la cruz pagó por mis pecados, que para mí ya no hay ninguna condenación. Y Dios a través de las oraciones me decía, te voy a quitar esa carga que tienes encima de querer agradarme. Inclusive Dios me decía, estás cargada de querer agradarme a mí. Y yo era, ¿y cómo me quito esto? Esto es tan horrible. Y yo leía ese versículo y yo meditaba en él. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que caminamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y ha sido un proceso de, no sé si a alguno de ustedes de pronto le moleste si yo le digo, equivóquese todo lo que quiera. A mí me decían, equivóquese todo lo que quiera, y yo como que, ay, ¿cómo así? ¿Cómo me voy a equivocar todo lo que yo quiera y qué va a pasar? ¿Y cómo así? Hace poco yo estaba en la clínica y yo le contaba a mi jefe, siento mucha culpa. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le conté, y ella me dijo, Meli, si tú fueras mi paciente, te mandaría una tarea, equivócate todo lo que quieras. Y yo le dije, Dios se te adelantó. Y Dios me ha demostrado que equivocándome, vivo y aprendo. ¿Qué pasa cuando uno no se quiere equivocar y está siempre queriendo controlar todo? Está queriendo evitar el fracaso, el sufrimiento, pero es que la vida es fracaso y sufrir, pues eso hace parte de la vida, y a medida que nosotros experimentamos eso nos volvemos fuertes y ya, o sea, si tú te privas de equivocarte, te vas a privar de ser fuerte, porque es las experiencias de la vida las que nos forman y cada vez nos va a permitir enfrentarnos mucho mejor a esas situaciones. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Listo, ya Dios me quitó esa culpa al leer la Biblia, porque yo sentía como que me iba a condenar, y Dios me dijo, no, por mi sangre, por lo que yo hice en la cruz, tú ya no estás en ninguna condenación, sé tú. Entonces uno es con esa carga de, ay, es que dije, ay, es que a Dios no le gusta que uno diga palabras, ay, no, es que critiqué, y es esa carga, ay, no, y entonces uno se empieza a cargar con Dios. Y Dios dice que vivamos en su gracia, Dios quiere cambiar. Entonces mi oración en este momento es, Dios, yo no lo quiero hacer en mis fuerzas, cámbiame desde adentro. Tú dices que eres tú el que hace la obra, que si tú cambias desde adentro mis frutos van a ser buenos. Entonces, porque acá, y lo hemos dicho muchas veces acá en el grupo, no se trata de hacer, se trata de ser. Si yo me cargo en la autoexigencia de tengo que hacer, no, es que soy cristiana y entonces no me pueden ver en una discoteca, no, es que soy... Que Dios ponga en tu corazón y que sea una certeza y que sea porque el Espíritu lo revele, no porque sea un sentimiento de culpa, no porque sea un temor a la condenación. Dios dice, cuando hay temor es porque se está esperando el castigo y porque no estamos confirmados en el amor de Dios. Entonces, frente a la culpa, ¿qué es principal? Sabernos amados, saber que lo que Él ganó en la cruz es esa libertad de que soy pecadora, es que Jesús nos amó siendo pecadores. Y dice que Él nos amó a nosotros primero que nosotros a Él. Dios sabe que nos vamos a equivocar muchas veces, inclusive Él quiere que nos equivoquemos, pero Él quiere que nos equivoquemos y aprendamos y nos formemos. Él no quiere que yo repita el mismo error una y otra vez, no, Él quiere que yo salga y experimente. Un niño, ¿cómo aprende a caminar? Se cae, pero cada vez lo empieza a hacer mejor. ¿Qué pasa si yo todo el tiempo me estoy culpando, que todo el tiempo me estoy autoevaluando, me estoy autoexigiendo?
mi autoestima va a ser pésima, porque me estoy concentrando en mí y todo el tiempo estoy diciendo, otra vez, es que yo siempre hago esto. ¿Eso qué mensaje te envía a ti mismo? Soy lo peor, no lo puedo hacer diferente. Entonces debemos cambiar la queja hacia nosotros mismos por los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si yo vivir en la carne, en la Biblia, tiene mucho que ver con la ley. Pablo les decía, ustedes por qué se vuelven al yugo de esclavitud, que eran los mandamientos, en el hacer, sean. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de ser diferentes. Entonces yo no me tengo que concentrar en el hacer, es que tengo que ser diferente, y cada vez más duro, y cada vez que intento hacerlo en mis fuerzas me doy cuenta que no soy capaz, entonces más bajita la autoestima, y no soy capaz, y siempre lo vuelvo a hacer, y siempre lo vuelvo a hacer, y siempre lo vuelvo a hacer. Dios quiere que nos concentremos en su Espíritu para que los frutos de Él puedan ser en nosotros. Los frutos de Dios, la bondad, la fe, el amor, la templanza, la misericordia. Entonces, ¿cómo alimento yo el Espíritu para que esos frutos sean en mí? Y se los digo muy fácil, usen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros y siempre está con nosotros. Y está disponible su sabiduría y todas esas características, misericordia, bondad, fe, esperanza, templanza, disponible para nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí esperando como tú lo sigues haciendo en tus fuerzas, pero yo tengo unas ganas de hacerlo por ti y que tú seas feliz. Dios no quiere que todo el tiempo estemos pensando, esto se hace así o no se hace así, lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Porque eso nos fatiga, eso nos destruye la autoestima. Debemos sabernos amados por Dios, Dios no hace basura. Dios a nosotros nos hizo muy bien hechos. A cada uno de nosotros nos hizo muy bien hechos. Y nos hizo con la intención de que estuviéramos siempre dependiendo de Él. Ese fue el plan que Dios quiso hacer con nosotros, que dependiéramos completamente de Él. Así es que vamos a hacer esa obra perfecta que Él hizo. Pero si yo me alejo de Dios, yo no voy a dar fruto. Y nunca voy a poder ser lo que Dios quiere que yo sea. Entonces debemos ser perseverantes en la oración. Yo, por ejemplo, muchas veces le digo al Espíritu Santo, bueno, Espíritu Santo, voy a orar, pero que por favor pon todo mi corazón en esta oración. Hay que usar al Espíritu Santo hasta para poder orar. Hay que usar al Espíritu Santo hasta para que Él te dé, porque Dios dice, búsquenme de corazón. Porque muchas veces lo buscamos de solamente de palabra, de la boca. Y es muy fácil hacerlo, es que no somos capaces de hacer nada sin Dios. Inclusive buscarlo de todo corazón. Yo personalmente le digo, Espíritu Santo, ayúdame a buscar a Dios de todo mi corazón. Sé tú el que dirige esta oración, sé tú el que da el poder. Muchas veces no sabemos qué decirle a Dios. Yo hice una lista. Bueno, estas son las cosas que en mi carácter, que en mi forma de ser yo necesito. Espíritu Santo, acá las presento. Uno muchas veces dice, pero es que yo no sé qué decirle a Dios en la oración, y tenemos necesidades un montón. Primera, amar a Dios. ¿Qué mayor necesidad tenemos nosotros que eso y no somos capaces en nuestras fuerzas de amar a Dios? Primera necesidad, Dios, ayúdame a amarte. Espíritu Santo, ayúdame a buscarte, ayúdame a depender de ti. Entonces debemos alimentar más nuestro espíritu que nuestra carne. ¿Cómo alimenta usted su carne? La carne no es solamente escuchar música o seguir los placeres, eso también es la carne, pero la carne también es hacer las cosas en autosuficiencia. Usted está viviendo en la carne cuando usted está haciendo las cosas en sus fuerzas y usted está concentrando en los mandamientos en sus fuerzas, eso es vivir en la carne. Es que tengo, es que debo, pero siempre nos vamos a dar cuenta que no somos capaces de un círculo vicioso que termina en culpa y termina en autoestima destruida. Por el contrario, Dios quiere que nosotros nos concentremos en amarlo y en buscarlo y en depender de Él. Entonces hay rabia, Espíritu Santo, ayúdame. Leer la palabra, renovar nuestra mente, es muy importante leer la palabra de Dios porque es el que nos renueva la mente. Entonces cuando estemos en ciertas circunstancias, el Espíritu Santo va a poder hablarte. Si yo no tengo ni idea qué dice la Biblia ni qué dice Dios,
el Espíritu Santo le queda muy complejo porque cuando Él te habla no lo vas a identificar. Y por eso nos equivocamos y no sabemos si nos habla la carne, el diablo o Dios. Dios ya habló en la Biblia. Él está esperando siempre que lo necesitemos, el Espíritu Santo traiga ese versículo a tu mente. Esa palabra y Él lo hace. Eso es vivir en el Espíritu, empezar a depender cada vez más de Él. Y a medida, como decía Sebas alguna vez acá, Él empezó a pasar mucho tiempo con Dios y cuando menos pensó cambió. Esa parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que nos hace sentir culpables, que nos hace sentir mal, que queremos que se vaya, entreguémosela a Dios y busquemos a Dios. Y Dios se va a encargar de fortalecer esa área en nuestra vida. Es muy importante que nos miremos como Jesús nos mira, con amor. A mí Dios me decía, a través de una prédica que se llama Me Odio, Dios me decía, el diablo es el acusador. El diablo, en Job, el diablo se para al lado de Dios y le dice, pero mira, él seguro no te ama sino porque lo bendecís. El diablo siempre es el que está señalando. Por el contrario, Dios miraba a Job y decía, ay, tan lindo mi hijo como me obedece, ¿cierto? Dios siempre nos está viendo con amor, Dios siempre está viendo nuestro potencial, Dios siempre está viendo lo bueno que hay en nosotros, pero nosotros estamos como en el bando del diablo. Y siempre estamos viéndonos el defecto físico, el defecto en la personalidad, el defecto en lo que somos. Y Dios me decía, Meli, no más. Vas a seguir haciendo el papel del diablo en tu vida o en la vida de otros, porque nosotros también empezamos. Es que hizo, es que tal cosa, es que tal. Y alimentamos el papel del diablo. El diablo, ¿cómo nos destruye? Principalmente a través del rechazo y del juicio. Y somos haciendo un juicio a todo el mundo, rechazando a todo el mundo, creyéndonos que tenemos la verdad, porque Dios es el único que juzga, porque Dios es el único que conoce la verdad. Dios es el único que conoce en la totalidad el corazón de la otra persona y la circunstancia, y Él conoce qué pasó. Nosotros estamos sesgados. Entonces Dios me decía, vas a seguir estando en el bando del diablo, siempre mirando lo malo que hay en ti. Y yo ese día lloraba y yo decía, no, yo quiero estar en parte de Dios que mira lo bueno en mí. Es primordial ser misericordiosos con nosotros mismos, permitirnos cometer errores. Para mí era muy difícil permitirme cometer un error. Y siempre estaba hiperatenta a no cometer errores. Y Dios me ha permitido decir, equivóquese todo lo que quiera. Y yo soy todavía como, bueno. Pero no en el sentido de que en mi corazón haya el deseo de pecar, sino el que no haya temor de ser y que sea Él el que me transforme, porque si yo vivo con el temor de pecar y de querer hacer todo perfecto en mis fuerzas, voy a vivir es en la carne. Dios quiere que hasta yo me asombre de lo que Él hace en mí. Dios quiere que yo llegue un día y diga, wow, Dios lo que ha hecho en mí, no que yo diga, ay, es que tanto me esforcé que cambié. Entonces finalmente es empezar a vernos con misericordia como Dios nos ve, permitirnos los errores y vivir tranquilos y saber que Dios está haciendo la obra en nosotros, vivir en su Espíritu y apoyarnos en Él. Vuélvase adicto al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tiene mucha pereza, eche esta pereza y use también la palabra. Dios nos ha dotado de poder en el Espíritu Santo. Echo esta pereza fuera en el nombre de Jesús, echo este mal genio fuera en el nombre de Jesús. Y funciona. Lo que declaramos, lo que creemos, lo que hacemos con fe. Espíritu Santo, o sea, cuando vaya en oración y empiece usted a hablar con el Espíritu Santo es el que siempre está con nosotros. Él debe ser nuestro mejor amigo, Él es nuestro consolador y nuestro ayudador. Entonces cuando esté con el Espíritu Santo, entréguele su mente y su corazón y crea que Él está al control. Y por ejemplo, si alguien más de ustedes se siente identificado conmigo, que es una culpa ahí permanente, que siempre está como ese papá interno en la mente, siempre regañando, es empezar a ignorarlo y recordarnos que es por gracia que somos salvos, que Dios nos ama, y empezar a querernos, empezar a aceptar el amor que Dios tiene por nosotros. Dios no quiere que nosotros nos sintamos más como basura, ni que nos estemos criticando. Yo veo a mi paciente y lo que ella me dice es que soy lo peor, es que soy horrible. Y yo la miro y es muy bonita. Y ella dice que ella es la más fea. Y yo soy frustrada, yo soy como, Dios mío,
esta mujer tan bonita, todo lo que tiene para vivir, pero ella insiste en que es lo peor. Y Dios me dice, sí, cada uno de ustedes yo lo hice especial y hermoso y con un propósito, y para que fueran llenos de vida, pero está en sus manos querer cambiar. A mí Dios me decía lo siguiente a través de una oración, y también me lo dijo, me lo confirmó en mi oración personal, y me decía, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto al desierto, ellos empezaron a sentir sed y empezaron a renegar inmediatamente. Y empezaron a decir, ay, nos sacaron de Egipto para morirnos de sed. Inmediatamente, ni siquiera pidieron agua. Y Dios me dijo, es que ellos tienen una mentalidad de esclavos. Como ellos tienen una mentalidad de esclavos, ellos creen que como los trataron mal 400 años, siempre los van a tratar mal. Y Dios me dijo, así eres tú. Tú crees que como tu vida era sin mí, va a seguir siendo sin mí. Es como una mentalidad que uno tiene. Y Dios me lo confirmaba después a través de una oración y me decía, en la cueva en la que tú vivías yo ya la destruí, ya no existe. Pero estás pegada a una piedrita y estás cómoda ahí, y no porque te guste, sino porque es todo lo que tú conoces. Y los seres humanos somos muy de mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque somos muy cómodos y nos da miedo experimentar cosas nuevas y buenas. Entonces Dios me decía a través de esa oración y me decía, solamente tú puedes levantarte de ahí y empezar a vivir lo que yo tengo para ti. Yo no te puedo levantar. Yo ya destruí la cueva, pero solamente tú te puedes levantar. Y yo ahí me levanto en el nombre de Jesús. Y así debe ser, o sea, nosotros no podemos seguir arraigados a la idea de que somos lo peor, que es que soy lo más feo, que es que soy que mi carácter, yo por ejemplo me quejaba, yo decía, soy muy impulsiva, yo sí soy tonta, yo porque hice tal y tal cosa. Finalmente tenemos que cambiar esa mentalidad acerca de nosotros mismos y permitir que sea Dios, y esa mirada de Dios, y ponernos en el lado de Dios, de empezar a ver las cosas buenas que tenemos. Dios no hace cosas malas. Y bueno, ya, oremos.